¡No lo toque! ¡Por el amor de Dios, no lo toque más! Le grité al oficial con la voz desgarrada, sintiendo que el corazón se me iba a salir por la boca, un pájaro viejo y asustado golpeando contra mis costillas. Las luces azules de la patrulla giraban y me mareaban, rebotando contra los azulejos mojados del lavadero, haciendo que todo pareciera una pesadilla submarina. El encargado del lugar, el pobre muchacho que solo quería limpiar las alfombras, estaba pálido, recargado contra la pared como si hubiera visto al mismo diablo. Yo sostenía mi bolso con tanta fuerza que los nudillos se me habían puesto blancos, dolorosos por la artritis, pero no podía soltarlo. No podía dejar de mirar el baúl abierto de ese maldito auto que había estado en nuestro garaje, bajo nuestro techo, durante 15 años. 15 años durmiendo con un extraño. 15 años de una mentira tan pesada que hundió el chasis del coche, y ahora hundía mi vida entera. Sentí las lágrimas frías correr por mis arrugas antes de darme cuenta de que estaba llorando. El policía me miró con lástima, esa lástima que la gente joven nos tiene a los viejos cuando creen que estamos confundidos, pero yo no estaba confundida. Estaba rota. Pero, ¡ay, Virgen Santa! Mira cómo me tiemblan las manos. Apenas puedo sostener el pañuelo. Necesito sentarme un momento en este banco de madera antes de que las piernas me fallen. ¿Cómo terminamos así, con la policía rodeando el sedán gris de Arturo y yo sintiendo que me muero de vergüenza y dolor? Déjame respirar hondo. Así. Déjame contarte desde el principio, porque hasta hace unas horas esta era una mañana cualquiera, una mañana bonita de martes que no prometía más que sol y rutina. Todo comenzó temprano, como siempre. A mi edad, el sueño se vuelve ligero, se escapa antes de que salga el sol. Me levanté con ese dolorcito habitual en la cadera, el que me avisa si va a llover o no, pero hoy el cielo estaba despejado. Bajé a la cocina arrastrando las pantuflas, disfrutando del silencio de la casa. Esa casa grande que compramos con tanto esfuerzo, donde criamos a los hijos que ya no vienen tanto, donde cada mueble tiene una historia. Puse la cafetera al fuego. Me gusta el olor del café recién hecho, ese aroma tostado que parece decirte que estás viva un día más. Mientras esperaba, miré por la ventana hacia el camino de entrada. Ahí estaba el auto de Arturo, un sedán gris, robusto, antiguo pero bien cuidado. Mi esposo siempre ha sido un maniático con ese coche. Elena, no cierres fuerte la puerta. Elena, no comas dentro. Elena, cuidado con los zapatos sucios. Siempre fue su territorio, su santuario. Pero Arturo lleva semanas con esa gripe mal curada que lo tiene en cama, tosiendo y quejándose como niño chiquito. Anoche, mientras le frotaba el pecho con ungüento, me dijo que tenía que ir al médico hoy por la tarde para una revisión. Miré el auto otra vez. Estaba sucio. Había llovido tierra el fin de semana y el gris elegante parecía marrón opaco. Pensé en darle una sorpresa. Arturo es orgulloso. No le gustaría llegar a la clínica con el coche hecho un asco. Pobre viejo, pensé con esa ternura que te da la costumbre de medio siglo juntos. Le voy a llevar el auto al lavadero de la esquina mientras él duerme. Así cuando se despierte, lo ve brillante y se pone contento. ¡Qué ingenua, Dios mío! ¡Qué estúpida fui al pensar que le estaba haciendo un favor! Agarré las llaves del cuenco de la entrada. Pesaban. Salí al porche y el aire fresco me dio en la cara. Abrí la puerta del conductor y me senté. El asiento estaba echado muy hacia atrás. Arturo es alto. Tuve que acomodarlo, peleando con la palanca oxidada que chilló como un ratón. El interior olía a él, a tabaco viejo, a menta y a ese olor a cuero gastado. Me dio una punzada de cariño. Arranqué el motor, que tosió un poco antes de rugir. Conduje despacio, con mis lentes bien puestos, cuidando de no rozar los rosales que tanto me ha costado mantener vivos. El lavadero El Brillante queda a 5 cuadras.
Es un lugar sencillo, de esos con techo de chapa y olor a jabón y cera. Me atendió Luisito, un muchacho joven, muy amable, que siempre me pregunta por mis nietos. Buenos días, doña Elena. ¡Qué milagro verla manejando la nave del Don!, me dijo Luisito, secándose las manos en un trapo amarillo. Ay, mijo, es que Arturo está en cama y el coche daba pena. Quiero un lavado completo, por fuera y por dentro. Que le pasen la aspiradora bien, que seguro está lleno de migas aunque él diga que no. Le contesté sonriendo, sintiéndome útil, activa. Déjelo aquí, doña Elena. Vaya a tomarse un refresco a la salita de espera, que en media hora se lo dejo como nuevo. Me fui a sentar en esas sillas de plástico blanco que tienen ahí. Saqué mi tejido de la bolsa. Estoy haciéndole una bufanda a mi nieta menor. El sonido del agua a presión y las máquinas aspiradoras me arrullaba un poco. Veía a través del vidrio cómo los muchachos enjabonaban el auto, la espuma blanca cubriendo el metal gris como si fuera nieve. Me sentía en paz. Pensaba en qué iba a cocinar para el almuerzo. Tal vez un caldito de pollo para Arturo. Pasaron unos 20 minutos. Yo estaba contando los puntos del tejido. 1, 2, 3, derecho, revés. Cuando de repente el ruido de la aspiradora se detuvo en seco. No fue un apagado normal, fue un corte brusco. Levanté la vista. Vi a Luisito y a otro muchacho parados detrás del auto, con el baúl abierto de par en par. Estaban quietos, muy quietos. Luisito se llevó una mano a la boca. El otro muchacho miraba hacia los lados, nervioso. Sentí un frío extraño en la nuca, ese instinto de madre que te avisa cuando algo va mal, aunque mis hijos ya sean viejos también. Dejé el tejido en la silla y me levanté. Mis rodillas crujieron. Salí de la salita de espera y caminé hacia ellos. El sol me daba en los ojos, así que tuve que poner la mano como visera. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Se rompió algo?, pregunté, tratando de sonar tranquila, aunque el corazón ya me empezaba a latir más rápido. Luisito se giró al escuchar mi voz. Tenía los ojos desorbitados. Estaba pálido, casi verde. Nunca había visto a un moreno ponerse tan pálido. «Doña Elena, no se acerque», balbuceó, dando un paso atrás como si el auto estuviera en llamas. «¿Cómo que no me acerque? ¿Qué le hicieron al auto de mi marido?», insistí, ahora sí molesta, pensando que habían rasgado el tapizado o roto algo valioso. Avancé con paso firme, ignorando mi cadera. «Señora, por favor, es que encontramos algo», dijo el otro muchacho, con la voz temblorosa. Señaló hacia el interior del baúl. Llegué hasta ellos y los aparté suavemente con la mano. Me asomé al interior del maletero. Siempre estaba vacío. Arturo no dejaba que pusiéramos nada ahí, ni las bolsas del supermercado. Decía que se ensuciaba la alfombra. Pero la alfombra del piso del baúl estaba levantada. Al parecer, la fuerza de la aspiradora industrial había jalado una esquina que estaba suelta, revelando que no era el piso real del auto. Había un doble fondo, un espacio hueco que no debía existir. Y ahí, encajonada en ese hueco oscuro, había una caja de metal oxidada y varias bolsas de plástico negras, gruesas, envueltas con cinta adhesiva plateada. Una de las bolsas se había rasgado con la aspiradora. Me incliné. Mis gafas se resbalaron por mi nariz. Lo que vi dentro de esa bolsa rasgada me detuvo la respiración. No era ropa sucia. No eran herramientas. Eran documentos, muchos, y fotos, y algo que brillaba, algo dorado que parecía joyería antigua. Pero lo que me heló la sangre fue ver una fotografía que se había salido de un sobre manila entreabierto. La tomé con mis dedos temblorosos, sin hacer caso a Luisito que me decía, «No toque, doña Elena». En la foto estaba Arturo, mi Arturo. Pero era más joven, quizás de hace 15 años. Estaba abrazado a una mujer que no era yo, una mujer joven, de cabello oscuro. Y en sus brazos ella sostenía a un bebé. Estaban sonriendo frente a una casa que no era la nuestra.
Al reverso de la foto, con la letra inconfundible de mi marido, decía: Mi verdadera vida, 2008. Sentí que el suelo de cemento del lavadero se abría bajo mis pies. Solté la foto y cayó dentro del baúl, sobre las otras bolsas. Una de ellas estaba entreabierta y dejaba ver fajos de billetes, viejos y con olor a humedad. Y al fondo, algo envuelto en un trapo con manchas oscuras, secas, que parecían sangre antigua. Todo el aire se escapó de mis pulmones. 15 años. 15 años diciéndome que esos viajes de negocios al interior eran para vendernos un mejor futuro. 15 años cuidándolo, planchándole las camisas, sirviéndole el café, mientras él guardaba esta otra vida, este secreto sucio, justo debajo de nuestras narices, en el baúl del auto que yo no podía tocar. Miré a Luisito. El muchacho estaba asustado. «Llame a la policía, mijo», le dije. Mi voz sonó extraña, metálica, como si saliera de una radio vieja. «¿Qué? ¿A la policía, doña Elena? ¿Segura?» «Llame a la policía ahora mismo», grité, y entonces sentí la primera lágrima caliente rodando por mi mejilla. Porque en ese momento supe que el hombre que dormía en mi cama, el padre de mis hijos, el abuelo de mis nietos, era un desconocido. Y lo que había en ese baúl no era solo una infidelidad. Había dinero, había manchas, había cosas que olían a delito, a peligro, a algo mucho más oscuro que una simple amante. Me afirmé del borde del auto para no caerme. El mundo giraba. El olor a jabón de lavadero me dio náuseas, y mientras esperaba que llegaran las sirenas, solo podía pensar en una cosa: Arturo se iba a despertar pronto, y yo no iba a estar ahí para hacerle el café. Su vida y la mía acababan de terminar en un lavadero de autos un martes por la mañana. «Señora, necesito que respire. Por favor, trate de calmarse o tendremos que llamar a una ambulancia», me dijo el oficial más joven, uno con cara de niño que me miraba como si yo fuera de cristal a punto de estallar en 1000 pedazos. Calmarme. ¡Qué palabra tan ridícula cuando el mundo se te acaba de caer encima de la cabeza! ¿Cómo iba a calmarme? Sentada en ese banco de madera astillada, con el ruido de las sirenas perforándome los oídos, sentía que la realidad se había vuelto líquida, inestable. Jamás imaginé que un simple acto de bondad, un gesto de amor cotidiano como llevar el auto de mi marido al lavadero, terminaría convirtiéndose en mi propia sentencia de muerte en vida. Recuerdo el momento exacto, hace apenas unos minutos, cuando el encargado me llamó urgente, casi gritando entre el ruido de las máquinas: «Señora, encontramos algo en el baúl, tiene que ver esto». Y cuando lo vi, cuando mis ojos viejos y cansados enfocaron el horror dentro de ese doble fondo, supe que no había vuelta atrás y llamé a la policía. Mi esposo, el hombre con el que comparto la mesa y la cama, había estado guardando secretos podridos, una vida paralela y criminal, por 15 años. El oficial mayor, un hombre robusto con bigote canoso que me recordaba vagamente a un primo lejano, se puso unos guantes de látex azules. El sonido del látex estirándose y golpeando contra su piel me dio escalofríos. Se acercó al baúl del auto con una cautela que me heló la sangre. Yo no podía dejar de mirar. Era como ver un accidente en la carretera. Quieres cerrar los ojos, pero el horror te mantiene los párpados abiertos a la fuerza. «Permítame, doña Elena», dijo el oficial, apartando suavemente a Luisito, que seguía temblando junto a la rueda trasera. El policía metió las manos en ese hueco oscuro, en ese abismo que se había abierto en el maletero del sedán. Comenzó a sacar las cosas, una por una, y las iba colocando sobre una mesa plegable de metal que habían traído de la patrulla. Cada objeto que salía de ahí era una puñalada nueva en mi pecho.
Primero sacó los fajos de billetes. Eran muchos. Estaban atados con gomas elásticas que se habían podrido con el tiempo, pegándose al papel moneda. Billetes viejos, de denominaciones que ya casi no se ven. Olían a humedad, a tierra mojada, a encierro. Yo miraba ese dinero y pensaba en todas las veces que Arturo me dijo que no podíamos arreglar el techo de la cocina porque estábamos ajustados. Pensaba en las veces que recosí los codos de sus sacos para no comprar uno nuevo. Tacañería, pensaba yo. Austeridad, decía él. Y ahí estaba la verdad, apilada en montañas de papel sucio sobre una mesa de metal bajo el sol de la mañana. Ese dinero no era ahorro. Ese dinero tenía un aura oscura, pesada. ¿Reconoce este dinero, señora?, preguntó el oficial, mirándome fijamente a los ojos, buscando, supongo, alguna señal de complicidad. No, señor, juro por la memoria de mi madre que no, respondí, y mi voz sonó tan bajita que el viento casi se la lleva. Mis manos apretaban el pañuelo con tanta fuerza que sentía dolor en las articulaciones, pero el dolor físico era lo único que me mantenía anclada a la tierra. Luego sacó la caja de metal oxidada. Con un destornillador forzó la cerradura. El chirrido del metal contra el metal me hizo apretar los dientes. La tapa se levantó y reveló más fotografías. El policía las fue sacando con pinzas. Ahí estaba otra vez esa mujer, la de la primera foto. Pero había más. Fotos de cumpleaños, fotos de vacaciones en la playa, fotos de un niño creciendo. Un niño que tenía los mismos ojos que Arturo, los mismos ojos que mi hijo mayor. Sentí una náusea violenta subirme por la garganta. No eran solo fotos de una aventura, eran fotos de una familia que había existido al mismo tiempo que la mía, paralela a la mía, robándome el tiempo, el cariño y los recursos que debían ser para mis hijos y mis nietos. Pero entonces el oficial sacó algo más de la caja, algo que hizo que se me detuviera el corazón por un segundo. Era un collar de oro con un rubí pequeño en el centro, rodeado de diamantitos. Lancé un grito ahogado, me llevé la mano a la boca, sintiendo las lágrimas calientes brotar de nuevo. ¿Lo reconoce?, insistió el policía, dando un paso hacia mí. Es de mi vecina, susurré, sintiendo que me iba a desmayar. Es el collar de Clara. Clara, mi vecina de hace 20 años, una viuda encantadora que vivía a 3 casas de la nuestra. Recuerdo el día que le robaron. Entraron a su casa, la golpearon, le quitaron todo. Arturo fue el primero en ir a consolarla. Arturo ayudó a poner las nuevas cerraduras en su puerta. Arturo le llevó sopa mientras ella lloraba por sus joyas familiares perdidas. «¡Dios santo! ¡Bendito Dios!», dije, balanceándome en el banco. Arturo lo tenía, él lo tenía todo el tiempo. El policía intercambió una mirada grave con su compañero. La atmósfera cambió. Ya no era solo un asunto de faldas o de dinero escondido. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad peligrosa. «Señora Elena, escúcheme bien», dijo el oficial, agachándose para estar a mi altura. Su tono ya no era de lástima, era de urgencia profesional. «Necesito saber si hay armas en su casa. Necesito saber si su esposo tiene acceso a armas de fuego ahora mismo». La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Armas? Arturo era un hombre que se asustaba si veía una cucaracha en el baño. Arturo era el hombre que se quejaba si la sopa estaba muy caliente. ¿Armas? Tiene una escopeta vieja de su padre, en el armario del pasillo. Pero dice que no funciona, que es una reliquia, tartamudeé. El oficial se levantó de golpe y comenzó a hablar por la radio que llevaba en el hombro. Códigos, números, palabras rápidas que yo no entendía. Solicito refuerzos, posible sospechoso en domicilio, prevención de fuga. ¡Fuga! ¡Mi Arturo!
El viejo que estaba en cama con gripe, con su pijama de franela a cuadros, tomando té con miel. La imagen de mi esposo, vulnerable y enfermo, chocaba violentamente con la imagen de este monstruo que había guardado el collar de una vecina asaltada y fotos de otra vida en el baúl del auto. «Mire esto también», dijo el otro policía, el joven, señalando el trapo manchado que aún estaba en el baúl. No lo habían sacado. Me acerqué, arrastrando los pies, hipnotizada por el horror. El trapo envolvía algo pesado y alargado. Una herramienta, una llave inglesa, grande, de hierro macizo. Las manchas oscuras en el metal y en la tela no eran óxido. Yo he lavado muchas rodillas raspadas de mis hijos, he limpiado muchas narices sangrantes. Sé cómo se ve la sangre vieja. Se pone marrón, se pone costrosa. ¿Eso es sangre?, pregunté. Y ni siquiera reconocí mi propia voz. Sonaba como la de una anciana moribunda. «No lo sabemos aún, señora, pero parece que sí. Por favor, retírese», ordenó el oficial, bloqueándome la vista con su cuerpo ancho. Me dejé caer de nuevo en el banco. El sol del mediodía empezaba a picar, pero yo tenía un frío glacial en los huesos. Miré mis manos. Esas manos que habían acariciado la cara de Arturo esa misma mañana. Esas manos que le habían preparado el desayuno. Me sentí sucia, me sentí cómplice. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciega durante 15 años? ¿Cuántas veces llegó tarde con excusas baratas? ¿Cuántas veces trajo dinero extra diciendo que era un bono del trabajo? Luisito se acercó con un vaso de agua. Le temblaba tanto la mano que derramó la mitad antes de dármelo. «Tome, doña Elena, tome un poquito», me dijo, con los ojos llenos de miedo. Bebí el agua sin sentir el sabor. Miré hacia la calle. La gente empezaba a acumularse en la vereda. Los curiosos, los vecinos que pasaban y veían las luces de la policía. Pronto, todo el barrio lo sabría. La vergüenza. Esa vergüenza antigua, pesada, que nos enseñaron a temer más que a la muerte. El qué dirán. Pero en ese momento, el qué dirán me importaba un comino. Lo que me aterraba era el quién es él. El oficial mayor se acercó a mí otra vez. Tenía una libreta en la mano. «Doña Elena, vamos a tener que ir a su casa, ahora mismo. Usted vendrá con nosotros en la patrulla. No queremos que entre sola. Si su marido está ahí, necesitamos asegurar el perímetro». «¿Asegurar el perímetro? Es mi casa, oficial. Es mi hogar. Ahí están mis plantas, mis fotos, mi vida». «Ya no es solo su casa, señora. Ahora es una escena de investigación. Lo que hemos encontrado aquí, el collar, el dinero, la herramienta, esto vincula a su esposo con casos que llevan años abiertos. Casos feos, doña Elena, muy feos». Sentí que el mundo se inclinaba. Casos feos, robos, quizás muertes, la sangre en la llave inglesa. La cara de Arturo sonriendo en la foto con esa otra familia, financiada con el dolor de mis vecinos, con el dolor de gente inocente. Y yo durmiendo a su lado, yo lavándole la ropa, yo queriéndolo. Me levanté, mis piernas parecían de plomo. «Vamos», dije, «vamos a casa. Quiero verlo a la cara». «No, señora, usted se quedará en el auto patrulla hasta que nosotros le digamos», advirtió el oficial con severidad. «Es por su seguridad. Ese hombre puede ser peligroso». «¿Peligroso? Es un viejo de 80 años con gripe», quise gritarle. Pero luego miré el baúl abierto, miré la caja de metal, miré la vida secreta expuesta al sol, y me callé. Porque el hombre que guardó eso ahí no era el viejo con gripe, era un desconocido, un actor que había interpretado el papel de marido perfecto mientras escondía un abismo en el maletero. Subí a la patrulla. El asiento era de plástico duro, frío, olía a desinfectante y a sudor rancio.
A través de la rejilla de seguridad que separaba los asientos delanteros de los traseros, vi cómo cerraban el baúl del auto de Arturo, ese auto que yo quería ver limpio y brillante para darle una sorpresa. La patrulla arrancó. Las sirenas se encendieron de nuevo, un aullido largo y doloroso que parecía llorar por mí. Íbamos hacia mi casa, hacia Arturo, y mientras las casas del barrio pasaban borrosas por la ventanilla, solo podía pensar en una cosa: ojalá se hubiera muerto antes de que yo encontrara esto. Dios perdóname, pero ojalá se hubiera muerto siendo el hombre bueno que yo creía que era, y no este monstruo que me esperaba en nuestra propia habitación. El viaje fue corto, pero se sintió eterno. Cada esquina, cada árbol conocido, me parecía ahora ajeno, hostil. Al doblar en nuestra calle, vi mi casa al fondo. Se veía tranquila. Las cortinas de la habitación de arriba estaban cerradas, tal como las dejé para que él descansara. Parecía un hogar. Pero yo sabía, con el peso de la verdad en mi estómago, que ya no era un hogar. Era la guarida de un lobo con piel de cordero, y yo estaba a punto de abrir la puerta. La patrulla se detuvo frente a la reja de entrada con un chirrido de frenos que me dolió en los dientes. Nunca pensé que vería luces azules y rojas rebotando contra la fachada de mi casa. Esa fachada que pintamos de color crema hace 2 veranos, cuando Arturo todavía tenía fuerzas para subirse a la escalera y yo le sostenía el tarro de pintura, temiendo que se cayera. Ahora, esas luces giratorias hacían que mi hogar pareciera una escena de crimen de esas que salen en el noticiero de las 8, algo ajeno, sucio y peligroso. «Quédese aquí un momento, señora», me ordenó el oficial mayor antes de bajar. Lo vi caminar hacia la puerta junto con su compañero. Se movían con una tensión que no encajaba con mi jardín, con mis rosales podados y las petunias que acababa de regar esa mañana. Vi cómo la cortina de la casa de al lado, la de la señora Berta, se movía apenas 1 centímetro. Los vecinos ya estaban mirando. La vergüenza me subió por el cuello como una quemadura. En este barrio, donde todos nos conocemos de toda la vida, donde nos prestamos azúcar y nos cuidamos las casas en vacaciones, que llegue la policía es un escándalo que no se borra nunca. Pero la vergüenza era lo de menos comparada con el miedo que me apretaba el pecho. No aguanté más en el auto. Mis piernas, que minutos antes parecían de plomo, se movieron solas. Abrí la puerta de la patrulla y bajé. El aire de la calle se sentía pesado. «Señora, le dije que esperara», me gritó el oficial joven, pero yo ya estaba caminando hacia el porche. «Es mi casa, joven, y ese hombre ahí adentro es mi marido. Si van a entrar, entran conmigo». «No voy a dejar que le rompan la puerta», dije con una firmeza que no sentía por dentro, porque por dentro me estaba desmoronando como un castillo de arena. Saqué las llaves de mi cartera. Mis manos temblaban tanto que el metal chocaba contra la cerradura una y otra vez, haciendo un ruido metálico y desesperante, tic, 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 sin lograr entrar. El oficial mayor, con un gesto brusco pero no violento, puso su mano grande sobre la mía, detuvo el temblor, tomó la llave y abrió la puerta. El olor de mi casa me golpeó en la cara. Olía a cera para pisos, a la sopa de verduras que había dejado hecha en la mañana y, muy al fondo, a ese aroma a remedios y vejez que se nos va pegando con los años. Era el olor de mi vida. Y sin embargo, al entrar con esos 2 policías armados pisando fuerte con sus botas negras sobre mi parquet encerado, sentí que ya no era mi casa. Era un escenario falso. Todo lo que veía, el cuadro del paisaje en el pasillo, el paragüero de cerámica, las fotos de los nietos en la mesita del teléfono, todo parecía burlarse de mí. Todo había sido testigo de una mentira de 15 años. «¿Dónde está él?», preguntó el policía en voz baja, con la mano puesta sobre la funda de su arma. «Arriba, en el cuarto del fondo». «Está con fiebre», susurré. Me dolía la garganta al hablar. Subimos las escaleras.
Cada crujido de la madera sonaba como un disparo en el silencio de la tarde. Yo iba detrás de ellos, agarrándome del pasamanos, sintiendo que me faltaba el aire. Recordé todas las noches que subí esas mismas escaleras con un vaso de leche caliente para él, o con una manta extra porque tenía frío. ¿Cuántas de esas noches él estaba pensando en la otra? ¿Cuántas veces subió él estas escaleras después de estar con esa otra familia, con ese otro hijo, fingiendo cansancio del trabajo? Llegamos a la puerta del dormitorio. Estaba entreabierta. Se escuchaba la respiración pesada de Arturo, un ronquido suave y rítmico. El policía empujó la puerta y entró rápido. «¡Policía! ¡Arriba las manos!», gritó. El grito rompió la paz de la habitación. Arturo se despertó sobresaltado, con los ojos desorbitados, buscando sus anteojos en la mesa de luz. Se veía tan frágil en su pijama de franela celeste, con el cabello blanco revuelto y la cara chupada por la edad. Por un segundo, solo un segundo, sentí el impulso de correr a protegerlo, de gritarles a esos hombres que dejaran en paz a mi viejo. Pero entonces la imagen del collar de Clara y la foto del bebé en el baúl me atravesó la mente como un rayo. ¿Qué pasa, Elena?, preguntó Arturo con la voz pastosa, tratando de sentarse en la cama. Se puso los anteojos con manos torpes. «Señor Arturo Gómez, no se mueva. Mantenga las manos donde podamos verlas», dijo el oficial, acercándose a los pies de la cama. Arturo me miró. Me buscó con la mirada como un niño asustado busca a su madre, y yo estaba ahí, parada en el marco de la puerta, abrazada a mi propia cartera, como si fuera un escudo, llorando en silencio. «Elena, ¿qué es esto? ¿Por qué están aquí?», preguntó, y su voz temblaba de una manera que antes me hubiera roto el corazón. «Llevé el auto al lavadero, Arturo», dije. Mi voz salió fría, muerta. El cambio en su rostro fue instantáneo. Fue como si le hubieran apagado la luz por dentro. La confusión desapareció y en su lugar apareció el terror puro. No el miedo a la policía, sino el miedo de ser descubierto. Su boca se abrió un poco, pero no salió ningún sonido. Se puso pálido, más pálido que las sábanas. Bajó la mirada. Ya no pudo sostenerme los ojos. Y ese gesto, ese simple gesto de bajar la cabeza, fue la confirmación más dolorosa de todas. Él sabía exactamente lo que había pasado. «Encontramos el doble fondo, señor», dijo el policía, implacable. «El dinero, las fotos y la herramienta con sangre». Arturo cerró los ojos y se dejó caer hacia atrás en la almohada, como si el peso de sus 80 años le hubiera caído encima de golpe. Se llevó una mano al pecho. «Elena, no es lo que parece», susurró, pero sonó tan débil, tan patético. «¿No es lo que parece?», grité, y el grito me desgarró la garganta. Di un paso dentro de la habitación, ignorando al policía que intentaba detenerme. ¿La foto con esa mujer y ese niño no es lo que parece? ¿El collar de Clara, la vecina a la que le rompieron la cabeza para robarle, no es lo que parece? Dime que no es verdad, Arturo. Mírame a los ojos y júrame que no tienes ese collar. Él no me miró. Se quedó mirando el techo, respirando con dificultad. «Lo hice por nosotros», empezó a decir, y esa frase fue como una bofetada. «¡Cállate! No te atrevas a meterme en tu basura. Lo hiciste por ti, por tu codicia, por tu egoísmo». «Señora, por favor, salga del cuarto», dijo el oficial joven, tomándome del brazo con delicadeza pero con fuerza. «Tenemos que proceder». Vi cómo el oficial mayor sacaba a unas esposas. Ver cómo esposaban a mi marido, ahí, en la cama donde habíamos dormido durante 40 años, fue una imagen que supe que me perseguiría hasta el día de mi muerte. Le pidieron que se levantara. Arturo se movió lento, arrastrando los pies. Se veía tan pequeño, tan poca cosa.
¿Cómo podía ese anciano tembloroso ser el hombre capaz de tener una doble vida, de guardar armas, de esconder joyas robadas? ¿Me deja ponerme los pantalones?, preguntó Arturo con voz quebrada. El policía asintió y lo vigiló mientras se cambiaba el pijama. Yo me di la vuelta. No podía verlo. No quería ver su desnudez, esa piel que yo conocía de memoria y que ahora me daba asco. Cuando estuvieron listos, lo sacaron al pasillo. Arturo pasó por mi lado. Olía a su loción de siempre, mezclada con el sudor agrio del miedo. Se detuvo un momento frente a mí. «Perdóname, Elena. Todo se complicó. Yo solo quería». «No termines esa frase», le dije mirándolo con unos ojos que ya no tenían lágrimas, solo un desierto seco y ardiente. El hombre con el que me casé murió hoy en un lavadero de autos. Tú eres un extraño, y no quiero que me vuelvas a dirigir la palabra nunca más. El policía lo empujó suavemente para que siguiera caminando. Bajaron las escaleras. Escuché los pasos pesados, el ruido de la puerta principal abriéndose y luego cerrándose. Me quedé sola en el pasillo de arriba. La casa estaba en silencio otra vez, pero el silencio era diferente ahora. Era un silencio denso, acusador. Entré en la habitación. La cama estaba deshecha. La forma de su cuerpo todavía estaba marcada en el colchón. Me senté en mi lado de la cama, el único lugar seguro que me quedaba, y miré a mi alrededor. Mis ojos se posaron en la cómoda. Ahí, en un platito de cerámica, estaban su reloj, sus llaves y su alianza de matrimonio. Me quité mi propia alianza. El oro estaba tibio. La miré por un momento, leyendo la fecha grabada en el interior. 1965. Toda una vida. Toda una mentira. Dejé caer el anillo en el platito. El sonido metálico, clean, fue el punto final de mi historia. Desde la ventana vi cómo lo metían en la patrulla. Los vecinos estaban todos afuera ahora. Doña Berta, el señor Ramírez, los chicos que juegan a la pelota. Todos mirando cómo se llevaban a Arturo, el vecino ejemplar, el abuelo bueno. Sentí una náusea profunda. No sabía qué iba a pasar ahora. No sabía si vendrían a registrar la casa, si me llevarían a mí también, si perderíamos todo. Solo sabía que tenía 80 años y que mi vida acababa de convertirse en escombros. Y lo peor de todo, lo que más me dolía mientras veía las luces azules alejarse por la calle, era que, a pesar de todo, a pesar del asco y la rabia, me preocupaba que Arturo no llevara su abrigo, porque la tarde estaba refrescando y su gripe todavía no se había curado. «Qué estúpido es el amor», pensé, incluso cuando está roto. ¡Qué maldita condena! La patrulla se detuvo frente a la reja de entrada con un chirrido de frenos que me dolió en los dientes. Nunca pensé que vería luces azules y rojas rebotando contra la fachada de mi casa, esa fachada que pintamos de color crema hace 2 veranos, cuando Arturo todavía tenía fuerzas para subirse a la escalera y yo le sostenía el tarro de pintura, temiendo que se cayera. Ahora, esas luces giratorias hacían que mi hogar parecía una escena de crimen de esas que salen en el noticiero de las 8, algo ajeno, sucio y peligroso. «Quédese aquí un momento, señora», me ordenó el oficial mayor antes de bajar. Lo vi caminar hacia la puerta junto con su compañero. Se movían con una tensión que no encajaba con mi jardín, con mis rosales podados y las petunias que acababa de regar esa mañana. Vi cómo la cortina de la casa de al lado, la de la señora Berta, se movía apenas 1 centímetro. Los vecinos ya estaban mirando. La vergüenza me subió por el cuello como una quemadura. En este barrio, donde todos nos conocemos de toda la vida, donde nos prestamos azúcar y nos cuidamos las casas en vacaciones, que llegue la policía es un escándalo que no se borra nunca. Pero la vergüenza era lo de menos comparada con el miedo que me apretaba el pecho. No aguanté más en el auto.
Mis piernas, que minutos antes parecían de plomo, se movieron solas. Abrí la puerta de la patrulla y bajé. El aire de la calle se sentía pesado. «Señora, le dije que esperara», me gritó el oficial joven, pero yo ya estaba caminando hacia el porche. «Es mi casa, joven, y ese hombre ahí adentro es mi marido. Si van a entrar, entran conmigo». «No voy a dejar que le rompan la puerta», dije con una firmeza que no sentía por dentro, porque por dentro me estaba desmoronando como un castillo de arena. Saqué las llaves de mi cartera. Mis manos temblaban tanto que el metal chocaba contra la cerradura una y otra vez, haciendo un ruido metálico y desesperante. Tic, 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 sin lograr entrar. El oficial mayor, con un gesto brusco pero no violento, puso su mano grande sobre la mía, detuvo el temblor, tomó la llave y abrió la puerta. El olor de mi casa me golpeó en la cara. Olía a cera para pisos, a la sopa de verduras que había dejado hecha en la mañana y, muy al fondo, a ese aroma a remedios y vejez que se nos va pegando con los años. Era el olor de mi vida. Y sin embargo, al entrar con esos dos policías armados pisando fuerte con sus botas negras sobre mi parquete encerado, sentí que ya no era mi casa. Era un escenario falso. Todo lo que veía, el cuadro del paisaje en el pasillo, el paragüero de cerámica, las fotos de los nietos en la mesita del teléfono, todo parecía burlarse de mí. Todo había sido testigo de una mentira de 15 años. «¿Dónde está él?», preguntó el policía en voz baja, con la mano puesta sobre la funda de su arma. «Arriba, en el cuarto del fondo». «Está con fiebre», susurré. Me dolía la garganta al hablar. Subimos las escaleras. Cada crujido de la madera sonaba como un disparo en el silencio de la tarde. Yo iba detrás de ellos, agarrándome del pasamanos, sintiendo que me faltaba el aire. Recordé todas las noches que subí esas mismas escaleras con un vaso de leche caliente para él o con una manta extra porque tenía frío. ¿Cuántas de esas noches él estaba pensando en la otra? ¿Cuántas veces subió él estas escaleras después de estar con esa otra familia, con ese otro hijo, fingiendo cansancio del trabajo? Llegamos a la puerta del dormitorio. Estaba entreabierta. Se escuchaba la respiración pesada de Arturo, un ronquido suave y rítmico. El policía empujó la puerta y entró rápido. «¡Policía, arriba las manos!», gritó. El grito rompió la paz de la habitación. Arturo se despertó sobresaltado, con los ojos desorbitados, buscando sus anteojos en la mesa de luz. Se veía tan frágil en su pijama franela celeste, con el cabello blanco revuelto y la cara chupada por la edad. Por un segundo, solo un segundo, sentí el impulso de correr a protegerlo, de gritarles a esos hombres que dejaran en paz a mi viejo. Pero entonces la imagen del collar de Clara y la foto del bebé en el baúl me atravesó la mente como un rayo. ¿Qué pasa, Elena?, preguntó Arturo con la voz pastosa, tratando de sentarse en la cama. Se puso los anteojos con manos torpes. «Señor Arturo Gómez, no se mueva». «Mantenga las manos donde podamos verlas», dijo el oficial, acercándose a los pies de la cama. Arturo me miró. Me buscó con la mirada como un niño asustado busca a su madre. Y yo estaba ahí, parada en el marco de la puerta, abrazada a mi propia cartera como si fuera un escudo, llorando en silencio. «Elena, ¿qué es esto? ¿Por qué están aquí?», preguntó, y su voz temblaba de una manera que antes me hubiera roto el corazón. «Llevé el auto de mi marido al lavadero, Arturo. Eso fue lo que hice hoy. Solo quería limpiarlo. Y el encargado me llamó urgente porque encontraron algo en el baúl. Cuando vi lo que habías estado guardando por 15 años, llamé a la policía». El cambio en su rostro fue instantáneo. Fue como si le hubieran apagado la luz por dentro. La confusión desapareció y en su lugar apareció el terror puro. No el miedo a la policía, sino el miedo de ser descubierto, de que yo lo supiera.
Su boca se abrió un poco, pero no salió ningún sonido. Se puso pálido, más pálido que las sábanas. Bajó la mirada. Ya no pudo sostenerme los ojos. Y ese gesto, ese simple gesto de bajar la cabeza, fue la confirmación más dolorosa de todas. Él sabía exactamente lo que había en ese doble fondo. Encontramos el dinero, las fotos y la herramienta con manchas de sangre, señor, dijo el policía, implacable, dando un paso más hacia la cama. Arturo cerró los ojos y se dejó caer hacia atrás en la almohada, como si el peso de sus 80 años le hubiera caído encima de golpe. Se llevó una mano al pecho, apretando la tela del pijama. Elena, no es lo que parece, susurró, pero sonó tan débil, tan patético. ¿No es lo que parece? Grité, y el grito me desgarró la garganta, saliendo con una furia que no sabía que tenía guardada. Di un paso dentro de la habitación, ignorando al policía que intentaba detenerme con un gesto. ¿La foto con esa mujer y ese niño no es lo que parece? ¿El collar de Clara, la vecina a la que le rompieron la cabeza para robarle, no es lo que parece? Dime que no es verdad, Arturo. Mírame a los ojos y júrame por la memoria de tu madre que no tienes ese collar. Él no me miró. Se quedó mirando el techo, respirando con dificultad, como un pez fuera del agua. Lo hice por nosotros, empezó a decir, y esa frase fue como una bofetada en plena cara. ¡Cállate! No te atrevas a meterme en tu basura. Lo hiciste por ti, por tu codicia, por tu egoísmo, por mantener a esa otra familia mientras yo contaba las monedas para comprar el pan. Señora, por favor, salga del cuarto, dijo el oficial joven, tomándome del brazo con delicadeza pero con fuerza. Tenemos que proceder. Vi cómo el oficial mayor sacaba unas esposas. Ver cómo esposaban a mi marido, ahí, en la cama donde habíamos dormido durante 40 años, fue una imagen que supe que me perseguiría hasta el día de mi muerte. El metal frío clicó alrededor de sus muñecas huesudas. Le pidieron que se levantara. Arturo se movió lento, arrastrando los pies. Se veía tan pequeño, tan poca cosa. ¿Cómo podía ese anciano tembloroso ser el hombre capaz de tener una doble vida, de guardar armas, de esconder joyas robadas manchadas de sangre? ¿Me deja ponerme los pantalones?, preguntó Arturo con voz quebrada, mirando al suelo. El policía asintió y lo vigiló mientras se cambiaba el pijama con las manos esposadas al frente, con una torpeza humillante. Yo me di la vuelta. No podía verlo. No quería ver su desnudez, esa piel que yo conocía de memoria, cada lunar, cada cicatriz, y que ahora me daba asco. Cuando estuvieron listos, lo sacaron al pasillo. Arturo pasó por mi lado. Olía a su loción de siempre, lavanda y tabaco, mezclada con el sudor agrio del miedo. Se detuvo un momento frente a mí. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas. Perdóname, Elena. Todo se complicó. Yo solo quería arreglar las cosas. No termines esa frase, le dije, mirándolo con unos ojos que ya no tenían lágrimas, solo un desierto seco y ardiente. El hombre con el que me casé murió hoy en un lavadero de autos. Tú eres un extraño, y no quiero que me vuelvas a dirigir la palabra nunca más. El policía lo empujó suavemente para que siguiera caminando. Bajaron las escaleras. Escuché los pasos pesados, el ruido de la puerta principal abriéndose y luego cerrándose con un golpe seco que resonó en toda la casa vacía. Me quedé sola en el pasillo de arriba. La casa estaba en silencio otra vez, pero el silencio era diferente ahora. Era un silencio denso, acusador. Entré en la habitación. La cama estaba deshecha. La forma de su cuerpo todavía estaba marcada en el colchón. Me senté en mi lado de la cama, el único lugar seguro que me quedaba, y miré a mi alrededor. Mis ojos se posaron en la cómoda.
Ahí, en un platito de cerámica que le regalé hace 20 años, estaban su reloj, sus llaves y su alianza de matrimonio. Se la sacaba siempre para dormir porque le apretaba los dedos hinchados. Me quité mi propia alianza. El oro estaba tibio. La miré por un momento, leyendo la fecha grabada en el interior. 1965. Toda una vida. Toda una mentira construida sobre secretos y dolores ajenos. Dejé caer el anillo en el platito junto al suyo. El sonido metálico, un clín agudo y definitivo, fue el punto final de mi historia. Me levanté y fui a la ventana. Corrí un poco la cortina. Vi cómo lo metían en la parte trasera de la patrulla, agachándole la cabeza para que no se golpeara. Los vecinos estaban todos afuera ahora. Doña Berta con la mano en la boca, el señor Ramírez negando con la cabeza, los chicos que juegan a la pelota detenidos en la vereda. Todos mirando cómo se llevaban a Arturo, el vecino ejemplar, el abuelo bueno, el hombre respetable. Sentí una náusea profunda, un mareo que me obligó a sostenerme del marco de la ventana. No sabía qué iba a pasar ahora. No sabía si vendrían a registrar la casa, si me llevarían a mí también por ser su esposa, si perderíamos todo lo que teníamos. Solo sabía que tenía 80 años y que mi vida acababa de convertirse en escombros. Y lo peor de todo, lo que más me dolía y me hacía sentir estúpida mientras veía las luces azules alejarse por la calle llevándose al criminal con el que compartí mi cama, era que, a pesar de todo, a pesar del asco y la rabia infinita, una parte traicionera de mi corazón estaba preocupada porque Arturo no llevaba su abrigo y la tarde estaba refrescando y su gripe todavía no se había curado. ¡Qué maldita condena es haber amado tanto a quien no valía nada! Me aparté de la ventana cuando las luces de la patrulla se perdieron en la esquina. Sentí que mis rodillas, esas que tanto me molestan con la humedad, cedían finalmente. No me caí, pero me tuve que sentar en la butaca de terciopelo verde que Arturo compró en una subasta hace 10 años. Ahora me preguntaba de dónde habría sacado el dinero para comprarla. ¿Habría salido de la cartera de alguna pobre mujer asustada? ¿Del robo a una casa? El terciopelo, que siempre me pareció suave, de repente me picaba en la piel como si fueran ortigas. El teléfono empezó a sonar en la planta baja. Un sonido estridente, antiguo, que retumbaba en las paredes vacías. Sabía quién era. Doña Berta no tardaría ni 2 minutos en llamar a mi hija Sofía. Los chismes viajan más rápido que las desgracias. Bajé las escaleras agarrándome del pasamanos con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El teléfono seguía sonando. Ring, ring, como una alarma de incendio que no se apaga. «Diga», contesté, y mi voz sonó ronca, como si no la hubiera usado en años. «Mamá, mamá, por Dios, ¿qué pasó? La vecina dice que se llevaron a papá esposado. Dice que había 3 patrullas. Mamá, dime algo». Era Sofía, mi niña, la que adoraba a su padre, la que siempre decía que quería encontrar un marido tan bueno, tan trabajador y honesto como Arturo. Sentí un dolor agudo en el estómago, una punzada de culpa que no me correspondía, pero que ahí estaba. «Hija, respira», le dije, aunque a mí me faltaba el aire. «Es verdad, se lo llevaron». «¿Pero por qué? Es un error». «Seguro lo confundieron, mamá. Papá tiene 80 años, por el amor de Dios. ¿Qué puede haber hecho? ¿Se pasó un semáforo? ¿Discutió con alguien? Voy para allá ahora mismo. Voy a llamar a un abogado. Esto es un abuso policial». Cerré los ojos y me apoyé contra la pared fría del pasillo. Tenía que romperle el corazón. Tenía que destruir la imagen de su héroe, y tenía que hacerlo ahora, antes de que ella llegara y viera el desastre con sus propios ojos. «No vengas todavía, Sofía, y no llames a ningún abogado. No es un error». El silencio al otro lado de la línea fue aterrador. Podía escuchar su respiración agitada, el ruido de fondo de sus propios hijos, mis nietos, viendo la televisión. «¿Qué estás diciendo, mamá?» «Llevé el auto al lavadero, Sofía, esta mañana.
Solo quería darle una sorpresa porque estaba sucio. El muchacho del lavadero encontró un doble fondo en el baúl. «Mamá, me estás asustando». Había cosas, hija. Cosas malas. Dinero que no es nuestro. Joyas, fotos de él con otra gente. Y un arma. No, eso es mentira. Mamá, ¿te sientes bien? ¿Te tomaste la pastilla de la presión? Papá no haría eso. Lo confesó, Sofía. Lo confesó antes de que se lo llevaran. Me pidió perdón. Escuché un sollozo ahogado al otro lado. Un sonido crudo, de animal herido. Me mordí el labio para no llorar yo también. Tenía que ser fuerte. Si me derrumbaba ahora, no me levantaba nunca más. «No puede ser, no puede ser», repetía ella. «Ven mañana», le dije con suavidad. «Hoy no, hoy necesito estar sola. Necesito limpiar esta casa». Colgué el teléfono antes de que pudiera protestar. Me quedé mirando el aparato negro, como si fuera un bicho raro. Luego miré mis manos. Estaban manchadas de polvo. Al bajar, había tocado la baranda y me di cuenta de que hacía días que no pasaba el trapo. Qué estupidez fijarse en el polvo cuando tu vida se ha ido por el desagüe, pensé. Pero eso es lo que hacemos las viejas. Nos aferramos a las pequeñas cosas para no volvernos locas. Fui a la cocina. El reloj de pared marcaba las 7 de la tarde. A esta hora yo solía poner la pava para el té y Arturo cortaba el pan. El silencio de la cocina era absoluto. No estaba el ruido de él pasando las páginas del diario, ni su carraspeo constante, solo el zumbido de la heladera. Abrí la alacena y saqué su taza, la taza grande, blanca con el borde azul. La miré un segundo. Tantos desayunos, tantas mentiras dichas entre sorbo y sorbo. Sin pensarlo 2 veces, abrí el tacho de basura y la dejé caer. Se rompió con un ruido seco. Los pedazos de cerámica quedaron ahí, mezclados con las cáscaras de papa y los restos de hierba. Me sentía un poco mejor. Solo un poco. Subí de nuevo a la habitación. La cama seguía deshecha, con la forma de su cuerpo hundida en el colchón. No podía dormir ahí. No hoy. Tal vez nunca más. Arranqué las sábanas con rabia. Tiré las fundas de las almohadas al suelo. Quería sacar su olor, ese olor a lavanda y tabaco que antes me reconfortaba y ahora me daba náuseas. Fui a su armario. Abrí las puertas de par en par. Ahí estaban sus trajes, sus camisas planchadas por mí, sus corbatas ordenadas por color. Todo era una fachada, el disfraz de un hombre respetable. Empecé a sacar la ropa, al principio con cuidado, luego a manotazos. Tiré los sacos al suelo, las camisas, los pantalones. Hice una montaña de tela en el medio de la habitación. En el fondo del armario, detrás de una caja de zapatos viejos, vi algo brillar. Me agaché, sintiendo un crujido en la cintura. Era una cajita pequeña de terciopelo rojo. El corazón me dio un vuelco. ¿Otra joya robada? ¿Otro trofeo de sus crímenes? La abrí con dedos temblorosos. Adentro no había diamantes ni oro ensangrentado. Había una medalla de plata, vieja y deslustrada, de la Virgen del Carmen. Y debajo, un papelito doblado 4 veces, amarillento por el tiempo. Lo desdoblé. Reconocí mi propia letra, de cuando tenía 22 años. Para Arturo, mi amor, para que te proteja siempre. Tuya, Elena, 1964. Se la había regalado antes de que nos casáramos, cuando él se fue a trabajar al sur por unos meses. Pensé que la había perdido hace décadas. La había guardado. La había escondido en el rincón más oscuro del armario, detrás de todo. Me senté en el suelo, rodeada de su ropa, con la medalla en la mano. Lloré. Lloré no por el criminal que se acababan de llevar, sino por el muchacho al que le regalé esa medalla. Lloré por el tiempo perdido. Lloré porque, a pesar de todo el horror, a pesar de la otra familia y los robos, él había guardado mi medalla. ¿Qué significaba eso?
¿Que me quiso alguna vez? ¿O que era su amuleto de la suerte mientras hacía sus fechorías? La duda era peor que la verdad. Me sequé las lágrimas con la manga de mi blusa. Ya bastaba. Me levanté, con dificultad, apoyándome en la cómoda. Miré la montaña de ropa. Mañana llamaría a la beneficencia. Que se lo lleven todo, que lo quemen o que lo usen otros, no me importaba. Tomé la medalla y el papelito. Fui al baño y los tiré al inodoro. Tiré de la cadena y vi cómo el agua se llevaba el último vestigio de mi ingenuidad. Adiós, Arturo. Caminé hacia el cuarto de huéspedes. Esa camita pequeña y dura donde solía dormir mi nieto cuando se quedaba. Estaba limpia. Olía a suavizante y a encierro, no a mentiras. Me acosté vestida, tapándome con una manta de lana a cuadros. La casa crujía. El viento golpeaba suavemente la ventana. Cerré los ojos. Mañana vendría Sofía. Mañana tendría que enfrentar a los vecinos, a la policía, a los abogados. Mañana tendría que aprender a ser Elena, la mujer soltera, la viuda de un vivo. Pero por ahora, en la oscuridad, sentía algo extraño. No era miedo, no era tristeza. Respiré hondo. El aire entraba limpio en mis pulmones. Por primera vez en 15 años no tenía la sensación de que algo andaba mal, esa intuición femenina que siempre callé. La verdad es un peso terrible, sí, aplasta, duele, pero la verdad también es suelo firme. Ya no caminaba sobre arenas movedizas. Me acomodé la almohada. Tenía 80 años, me dolía la espalda. Mi marido era un delincuente. Mi cuenta del banco probablemente estaba vacía, pero mientras escuchaba el silencio honesto de mi casa, supe que iba a sobrevivir. Había lavado el auto y, sin querer, había lavado mi vida. Y aunque ahora todo estaba en carne viva, al menos, por fin estaba limpio.